Tenemos una iniciativa y yo quiero contar particularmente la anécdota que hemos vivido. Nosotros le llevamos el libro formalmente a la Subsecretaría de Asuntos Municipales, apenas hicimos el lanzamiento y sorpresivamente a los pocos días recibimos el llamado por parte de tanto la ministra como del subsecretario. Nos recibieron, estuvimos dialogando acerca de ese proyecto, nos compartieron su idea también de trabajar en la reforma de la ley orgánica con una absoluta madurez política. Nos han abierto las puertas para debatir, intercambiar y trabajar con ellos en este proceso que, como yo le decía desde un primer momento cuando nos invitaba a participar, es un proceso histórico. Si se logra esta reforma de una ley que data de la década del 50, y como partido, como ciudadana, como legisladora, creo que no podíamos estar al margen de este proceso. Le agradezco que elija nuestra ciudad para hacer el debate para esta sumatoria de distritos. Les agradezco a los intendentes aquí presentes, su apertura, la presencia de los concejales y funcionarios de nuestro distrito y de otros distritos. Y la verdad, bueno, yo no quiero extenderme demasiado, es verdad que hay un proyecto en el medio y que ese proyecto, la verdad, lo llevamos muy adentro y confiamos en él, y nuestra gran ambición sería que fuera él, pero también sabemos que están las voces de 135 intendentes, de 135 concejales, de funcionarios, de empleados, que conviven periódicamente con una ley orgánica que demanda abiertamente una modificación y que obviamente las realidades de cada uno de esos distritos no son las mismas, por eso es fundamental también escucharlos. Nosotros empezamos por el final, y que fue preparar este proyecto de reforma integral de ley orgánica, porque tal vez es un poco ambicioso, porque empieza planteando una fuerte autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Es un tanto abierto en cuanto a la posibilidad de cada distrito de determinar o de regular ciertas acciones, desde el momento en que planteamos la posibilidad de cada uno de ellos de dictar sus propias cartas orgánicas, sin que desde un primer momento esto implique, aunque coincido con el intendente Mario Menoni, una reforma constitucional. Modificar cartas orgánicas que le permitan a los municipios contar con las herramientas que le permitan desenvolverse o desarrollar al máximo su capacidad de acción, porque son los municipios los que están en contacto directo y periódico con los ciudadanos y a quienes deben diariamente resolver sus demandas y sus problemas, que no son los mismos que en la década del 50, por supuesto. Y lógicamente el tema autonómico para nosotros, hasta por una cuestión partidaria, fue uno de los temas centrales, porque desde el año 1933 esto no se discute, porque allí por el año 94, cuando se discute la reforma constitucional, el tema central fue una reelección, y como partido, ¿verdad?, pedimos el paso de una autarquía municipal a una autonomía plena. Tal vez no es lo que buscamos en esta reforma integral de la ley orgánica, porque entendemos que la autonomía plena en la práctica es complejísima, diríamos que no existe, y que sí descentralizar en la mayor medida posible requiere de un proceso gradual, transicional, de adaptación política, cultural, económica, institucional, y que no se logra exclusivamente con tener enunciado taxativamente en el texto normativo los municipios a partir de mañana pasan a ser autónomos. Entonces entendíamos que este proyecto que nosotros planteábamos era una etapa más, un paso más en esta etapa transicional o en este proceso transicional hacia una mayor descentralización de los municipios de la provincia de Buenos Aires, puesto que esta ley orgánica no le reconoce a los municipios capacidad tributaria, no le reconoce a los municipios manejo de cuencas o la posibilidad de elegir, tener sus leyes paritarias para sindicatos de trabajadores municipales, ni la libertad de determinar sus reglas o leyes de funcionamiento político, sus normas de funcionamiento, como tampoco es una ley orgánica que refleje el cambio, como decía anteriormente,
en las demandas, en las necesidades y en las responsabilidades de los municipios de estos tiempos. Hoy, y desde hace mucho tiempo, y como muchas veces ha dicho nuestro intendente, los municipios ya no son solo prestadores de servicios básicos. Los municipios se han puesto al frente de la obra pública, se han puesto al frente de la seguridad, de la educación, de la salud. Son grandes empleadores de mano de obra local, se han puesto al frente de la producción. Y a raíz de esto es que esa ley orgánica debe reflejar, esa ley orgánica que soñamos debe reflejar ese cambio en las demandas, en las necesidades y en las responsabilidades de los gobiernos locales. Por eso también implicó trabajar para nosotros, y esto es lo que plasmamos y deseamos, en una actualización de esa ley orgánica en términos de conceptos, como la participación ciudadana, que tantas veces y en tantos municipios de la provincia de Buenos Aires se ha implementado con algunas de sus herramientas, como el presupuesto participativo, la consulta popular, pero que nuestra propia ley orgánica no las reconoce. Y para que esa participación ciudadana sea tal, es fundamental institucionalizarla, que se reconozca taxativamente en el cuerpo normativo esta herramienta, aunque después cada municipio decida o reglamente la utilización de esas herramientas. Implica también actualizarla en términos del mapa de responsabilidades de los gobiernos locales. Todo el peso de la responsabilidad hoy cae en el intendente, jefe de compras, tesorero, contador. Y nos olvidamos que existió un decreto 2980 del año 2000 que creó sistemas para la administración de los recursos reales y financieros de los gobiernos locales, como son los sistemas de presupuesto, crédito público, administración de bienes físicos, administración de personal, cada uno de los cuales, por nombrar algunos, ¿no? Cada uno de los cuales tiene responsables de sistemas, responsables de programas, que están en la etapa intermedia de ejecución más allá de la responsabilidad central que tengan estas cuatro figuras, y que no pueden estar exentos en el mapa de responsabilidades de nuestra propia ley orgánica municipal. Y esto hoy no está siendo ayornado, no ha sido ayornado. Esta reforma de la administración financiera en el ámbito municipal ha sido una reforma transgresora, importante, que verdaderamente ha agilizado procesos, pero que no está reflejada en nuestra propia ley orgánica municipal, por ejemplo, en términos de responsabilidad, por ejemplo, ¿no? También creemos que implica ordenar los cuerpos normativos. Hoy los municipios, para cada una de las decisiones que se deben tomar, consultan la ley orgánica, consultan un reglamento de contabilidad, consultan el decreto 2980 del año 2000, y no en todos los casos esas normas se complementan. En algunos casos se superponen, en algunos casos regulan sobre lo mismo pero de manera diferente, y uno de los ejemplos que siempre pongo es el de la determinación del resultado, que lo podemos hacer por la ley orgánica municipal, por el artículo 131, pero que también lo podemos hacer por el decreto 2980 del año 2000, y que de acuerdo a cómo lo hagamos, el resultado que tengamos no va a ser el mismo. Por lo cual la unificación normativa es fundamental, y es fundamental que sea a partir del marco normativo del decreto 2980 del año 2000 como columna vertebral. Fundamentalmente porque ha otorgado transparencia a la administración pública local, porque ha desburocratizado procesos, y porque no podemos olvidar que 135 municipios acaban de terminar de implementar este decreto 2980. Y esto significó para los municipios un cambio muy profundo en términos culturales, en términos institucionales, hasta en términos económicos. Por lo cual tampoco cuando presentamos una reforma o una propuesta de reforma podemos decir que todo lo anterior está mal. Implica hacer aportes, pero tomar como columna vertebral esta última reforma que ha transparentado y mucho la gestión pública en términos económicos y en términos financieros.